Saludos, que Dios les bendiga. Le habla su servidora, la hermana Sofía Monday. Soy la directora del Ministerio de Oración Amado Pródigo y quiero agradecer al Comité SEM por esta oportunidad de tocar un tema que es muy cercano a mi corazón, el ministerio hacia el pródigo. La pregunta es, usando principios bíblicos, ¿cómo debemos comportarnos hacia el pródigo en nuestras vidas, mientras mantenemos el ambiente para su regreso? Yo quiero enfocar nuestra atención a la parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15, el verso 11 al 32. Y la primera observación que quiero sustraer de esta lectura bíblica es cómo debemos manejar nuestras emociones. En el verso 12, el hijo menor dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces quiero que notemos cómo reaccionó el padre. El padre no lo juzgó, él no se enfureció, no le gritó, no lo rechazó, no trató de evitar su partida con ruegos. Simplemente dice la palabra que le repartió los bienes y lo dejó ir. Cuando el pródigo le da la espalda a usted y a Dios, van a surgir muchísimas emociones en su corazón. Quisiera nombrar algunas: el dolor, el pesar, el enojo, la vergüenza, el rechazo, la frustración, la ansiedad, el temor, la tristeza, el sentimiento de luto y hasta la depresión. Estas emociones no se pueden negar. Las vamos a sentir, hermanos, pero se tienen que atender. No las podemos ignorar, no las podemos enterrar en nuestro corazón. Queremos estar en una condición saludable espiritualmente y mentalmente para poder recibir el pródigo de vuelta. Entonces, hay algunas cosas que necesitamos hacer. Primeramente, tienes que romper el orgullo y rendir tus sentimientos ante la presencia del Señor para ser sanado. No entrar en una autocondenación o en un espíritu de amargura. Recuerde que su lucha no es en contra de carne ni sangre. Su lucha no es en contra de esa persona, sino en contra de los espíritus que están moviendo detrás de esa situación. Tienes que entregar tu hijo o tu ser querido en las manos del Señor. Tienes que permitir que Dios haga la obra en ellos. Es muy importante aceptar la condición espiritual de tu pródigo. No puedes estar en un estado de negación que te impide luchar en oración por ellos. Tienes que discernir dónde se encuentra su pródigo espiritualmente. Puede estar en una profunda rebeldía, donde usted ni siquiera le puede mencionar una palabra de ánimo de la palabra de Dios. Y tienes que esperar pacientemente que Dios toque ese corazón y que el Señor abra la puerta. Al inicio de mi prueba con mi hijo pródigo, yo pensaba que solamente le tocaba a mi hijo cambiar. Pero yo me di cuenta que yo tenía que permitir que Dios también me cambiara a través de esa prueba. Yo quisiera tomar el tiempo para compartir con ustedes el testimonio del hermano Don y la hermana Diane Long. Ellos son los directores del Ministerio Esperanza de la Iglesia Los Pentecostales de Alejandría, y ellos han sido mis amigos y mis mentores. Y yo quisiera compartir estas palabras que ellos testificaron. Ellos dijeron: Dios nos mandó orar por nuestro pródigo, utilizando las palabras amado hijo pródigo. Amado en la Biblia significa deleitoso, deseado, único, digno de ser amado. Sinceramente, la palabra amado no nos venía a la mente cuando orábamos por nuestro hijo pródigo.
Era incómodo para nosotros orar así, porque nosotros estábamos luchando con los sentimientos negativos. En su gran misericordia, Dios comenzó una profunda y necesaria obra de restauración en nosotros. El arrepentimiento libera. Es bastante trabajo. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso doloroso. Nosotros preferimos enfocarnos en las faltas de ellos, pero Dios dice, a ti te toca primero. Nuestros corazones tenían que ser lavados y renovados antes de que pudiéramos orar efectivamente por nuestro amado Hijo pródigo. Dios no nos va a oír, hermanos, si no estamos arrepentidos y si no nos perdonamos a nosotros mismos y también a nuestro Hijo pródigo. Dios está preparando tu corazón para recibir de vuelta ese Hijo pródigo. Amén. La segunda observación que quiero hacer de Lucas capítulo 15 es que debemos de mantener la fe y la esperanza viva. Ese padre nunca dejó de creer. Eso lo vemos manifestado en su actitud cuando su hijo regresó y él lo recibió. En el verso 20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El mantener esta actitud de fe y esperanza va a afectar la manera que los tratamos, que les hablamos y la manera que nosotros nos comportamos. Y hermanos, esto influye directamente en el regreso del hijo pródigo. Nunca hable mal de su hijo pródigo, ni permita que nadie más hable mal de él. No use la palabra pródigo como una etiqueta. Salvaguarde la dignidad de su pródigo. Hable acerca de él con amor y respeto. Como una vez nos enseñó el hermano Reyes, mire a su hijo como un hijo de Dios. No se enfoque en su condición. Cuando el pródigo regresó, el padre hizo algo tan especial. Él mandó a matar el becerro gordo. Escuché al gran predicador, el hermano Wayne Huntley, decir, ese becerro representa nuestra fe. Ese padre había separado ese becerro, lo había alimentado, lo había cuidado, lo había engordado en vista del regreso de su hijo pródigo. Hermanos, tenemos que mantener la fe y la esperanza viva. Vamos a alimentar nuestra fe. Yo quiero advertirles que no traten de ayudar a Dios. A veces en nuestra desesperación nosotros tratamos de organizar y coordinar planes y estrategias y ruegos y manipulaciones y nosotros preparamos discursos elocuentes y nosotros pensamos si ellos tan solo pueden llegar a este culto o a esta actividad especial, entonces esto va a ser la respuesta. En fin, hermanos, vamos a sentirnos decepcionados y desanimados cuando nuestros esfuerzos humanos fallan. A usted le toca confiar, a usted le toca orar y esperar en Dios. Ese proceso en el pródigo tiene que suceder. El desperdicio, el malgasto, el hambre, el reconocer su condición y su necesidad. El pródigo tuvo que volver en sí. El verso 17 dice, y volviéndose en sí. Ore que el pródigo vuelva en sí y reconozca su necesidad. Dice en el verso 18 que él dijo, me levantaré e iré. Amén. Él tuvo que tomar esa decisión de actuar. Él mismo se levantó y él tuvo que arrepentirse. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, hermana, no trate de ayudar a Dios. Usted espere pacientemente, ore,
Ame a ese hijo pródigo y alimente su fe. Permita que Dios haga la obra. Amén. El punto número 3 que quiero resaltar de esta linda historia es que tenemos que mantener esa conexión con el pródigo. El padre mantuvo su puerta abierta. El verso 20 dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ese padre estaba mirando el camino. Él estaba esperando recibir de vuelta a su hijo. Jesús no se alejaba de los pecadores. Jesús se sentó a la mesa con ellos. Quiero decirle, hermanos, que nosotros podemos mantener nuestras convicciones y todavía actuar con amor. Yo le quiero animar, celebre la vida de su pródigo y los logros de su pródigo. Celebre aquellas pequeñas victorias que hay en el camino hacia la restauración. Ese pródigo sigue siendo tu hijo. Ella sigue siendo tu hija, tu esposo, tu esposa, tu familiar, tu amigo. Mantenga las vías de comunicación abiertas con el hijo pródigo. A veces vamos a tener que escuchar cosas que no nos agradan, pero en esos momentos vamos a mostrar gracia, vamos a mostrar misericordia al responder. Vamos a escucharlos. Al mismo tiempo, no le des la espalda a la verdad, porque tú lo estás tratando de salvar de las consecuencias. No lo puedes salvar de las consecuencias del pecado. A veces el amor tiene que ser firme. En fin, ellos no respetan cuando atropellamos nuestros propios principios y eso actualmente puede impedir que ellos regresen si ellos ven en nosotros esa actitud de doble ánimo. Recuerde, hermano o hermana, que su vida es un testimonio y ejemplo. Es la mejor prédica que usted le puede compartir a su pródigo. El hijo de la hermana Long dijo estas palabras tan hermosas. Él dijo, mamá, no dejen el camino. Si lo hacen, ¿quién va a orar por mí? ¿Qué será de mí? ¿A dónde voy a ir cuando necesito ayuda? Ustedes son mi lugar seguro. El cuarto punto que quiero resaltar es que tenemos que deshacernos del espíritu del hermano mayor. Alguien dijo, mata al becerro, no mates al pródigo. Podemos decir que los que manifiestan este espíritu también son pródigos, son hijos amargados. La única diferencia es que no se fueron físicamente de la casa, pero sus corazones están alejados del Padre. Quiero que piensen en esto, hermanos. Es difícil para un pródigo regresar. Y a veces nosotros hacemos ese proceso aún más difícil para ellos. Póngase en el lugar del pródigo. Tiene que humildemente reconocer su error y arrepentirse. Tienen que comenzar ese camino de regreso a casa. Muchas veces este no es un proceso instantáneo en el altar. Puede tomar meses y hasta años. Cuando regresan no son los mismos, no son iguales, han sufrido. Algunos han perdido todo, aunque recuerde que muchos pródigos tienen vidas exitosas, pero sabemos que sin Dios nada somos. Como familia y como iglesia, tenemos que recibir al pródigo con los brazos abiertos. Tenemos que hacerle sentir que lo que pasó en el pasado quedó perdonado y cubierto por la sangre de Jesucristo. No debemos apresurarlos en su recuperación espiritual. Demos tiempo para que Dios haga la obra en ellos. Amén. Quiero dar esta palabra de ánimo antes de cerrar. Recuerde que en esta prueba no está solo. Recuerde las palabras de Hebreos, el capítulo 10, verso 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro. Se imagina cómo se sintió Jairo. Su hija
murió mientras Jesús sanaba a la mujer con el flujo de sangre. Pero Jesús le dijo, no temas, no te preocupes, Jairo, solo debes creer. La esperanza, hermanos, no está perdida, pero a veces viene por otro camino. Gloria a Dios. Quiero invitarles, hermanos, que participen del ministerio Amado Pródigo. Tenemos un grupo en Facebook. En ese grupo es conformado por padres y por todos aquellos que sienten una carga por los pródigos. En ese lugar, en ese grupo de Facebook, usted va a recibir ánimo, fortaleza, enseñanzas. Es un lugar donde nosotros nos unimos para levantar un clamor por nuestros amados pródigos. Yo quiero invitarles que se unan con nosotros. Nuestra próxima jornada de oración de 90 días va a ser del 1 de septiembre al 29 de noviembre. Recuerden, hermanos, no están solos. Jesucristo está obrando en la vida de nuestros pródigos. Que Dios les bendiga.